Se habrá conectado. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, ¿me confirma si se escucha nada más? Sí, profe, se la escucha. Bien, perfecto. Somos poquitos hoy, no sé si es el frío, porque bueno, es semana de examen, entonces las cátedras están a media actividad. La cátedra de rayos no, sigue continua. Hoy han tenido práctico la gente que le correspondía el día martes, así que tuvo prácticos. La actividad va a ser normal para nosotros. Pero bueno, no puedo hacerlo en forma activa, a pesar de que estoy mucho mejor. La semana pasada estaba realmente que no podía ni hablar. Todavía me queda un poquito de ronquera, pero estoy bien, mejor, muchísimo mejor. Así que lo tenemos que hacer en forma virtual para poder continuar, porque bueno, no se puede hacer en forma activa cuando hay fecha de exámenes. Bueno, y voy a hacer algo que no hice en la clase pasada, porque hay poca gente. Voy a grabar la clase y la voy a subir al aula para que ustedes la puedan ver y le avisen a sus compañeros. Ya supongo que la semana que viene tendremos actividad normal. Así que aguárdenme que voy a gestionar la grabación para poder empezar la clase. No sé si necesitan preguntar algo o está todo bien. Bueno, inicio la grabación. Cuando me avise que está grabando, comienzo. No sé por qué está tan lerdo. Vamos a esperar un segundito. No sé qué pasa que no se graba. Si es un problema del sistema o qué. No les sale a ustedes en la pantalla, ¿no? Bien, ahora sí, estamos en plena grabación de esta clase, así que vamos a dar comienzo. Bueno, la primera plantilla que tenemos aquí es de la técnica de Schuller 1. Anteriormente habíamos visto la técnica de Schuller 2, que es conocida con la otra denominación como transorbitaria comparativa de peñascos, que es una técnica donde tenemos una visión de frente de estructuras del cráneo, sobre todo los peñascos. Esta técnica de Schuller 1, el mismo autor que ideó esta posición, la teoría dice que fue investigada y creada para poder observar la mastoides en realidad. Pero es una técnica también que nos da otras posibilidades de diagnóstico para otras estructuras, que no es solamente la mastoides. Entonces, es una técnica que en realidad también la visión que obtenemos de los huesos del cráneo es con vista de perfil. La teoría dice que tenemos que rebatir el pabellón de la oreja para poder observar con más claridad a esta mastoides, ya que como tiene mucho contenido aéreo,
dentro de su estructura, es una cavidad semihueca, digamos. Entonces, eso hace de que todo lo que esté a la misma altura que esta zona se vea reflejada en la imagen. Y como justamente, a pesar de que es un cartílago, el pabellón de la oreja no tiene casi densidad, no tiene densidad ósea, pero sin embargo se contrapone con la estructura aire, que en realidad no observa nada de radiación. O sea, al no absorber cualquier cosa que esté a la misma altura que ella, va a estar reflejada en la zona. La teoría dice que vamos a no solamente ver la mastoides, sino también podemos estudiar el conducto auditivo externo y la articulación temporomaxilar. Nosotros vimos en la clase pasada el estudio de la articulación temporomaxilar, donde teníamos que acomodar al paciente también, al igual que esta técnica, como una radiografía de cráneo de perfil. El cambio que se le hacía era directamente con la dirección del rayo, donde el rayo iba con una dirección cefálica, emergiendo por la ATM en estudio. Eso dice la teoría. Esta técnica tiene mucho en común de aquella que vimos como ATM, especial, particular para ATM. La diferencia, digamos, importante es la dirección del rayo. En este caso se hace con una angulación caudal del mismo. En la ATM pura era cefálica, ahora es caudal, y eso hace de que parezca que es una técnica totalmente diferente. Pero ¿qué tienen en común? Ambas, tanto la ATM como esta técnica de Schuller 1, que las dos, la posición del paciente es como un cráneo lateral. Y en las dos, el rayo central emerge a la altura de la misma zona, o sea, a la altura de la ATM, a la altura de la mastoides, a la altura del conducto auditivo externo. O sea, esas tres estructuras vimos que se encuentran alineadas en forma horizontal. Entonces, eso hace que nosotros con esta técnica, a pesar de que nos parece que es muy distinta, la visualización va a ser muy parecida. Es más, no sabemos confundir de técnicas. Y les cuento lo que a mí en particular me sucedía cuando me pedían una ATM. No hacía la particular de la ATM, sino que la que hacía era la Schuller 1, porque me salía mejor, inclusive. Así que, bueno, ¿qué dice? Para que ustedes lo vean. La posición del paciente puede ser como una posición de cúbito ventral, o sea, de cúbito, puede ser sentada, puede estar de pie el paciente. En cualquiera de ellas tenemos que acomodar de manera que la cabeza nos quede lateralizada y el plano medio sagital paralelo al plano de apoyo. Una vez que se hace esto, lo próximo es, digamos, como último momento antes de que la cabeza apoye sobre la mesa de yacimiento, es que nosotros vamos a rebatir, o sea, vamos a llevar el pabellón de la oreja para adelante, y eso, una vez que lo tenemos así, digamos, rebatido, recién ahí el paciente termina por apoyar completamente en la parte lateral de la cabeza. Una vez que se hizo esto, entonces lo próximo es acomodar el rayo, que el rayo dice que va con una angulación caudal de 30 grados, y el punto principal es que debe emerger a nivel de la mastoides a estudiar.
Entonces, para poder hacer esto, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que vemos, a ver si puedo, cómo determinamos, porque esa zona, la mastoide, digamos, que vamos a estudiar, va a estar oculta, porque al estar apoyada sobre la mesa de yacimiento no la podemos ver más. Entonces, nuestra guía, que también es otra estructura que sabemos que está alineada con la mastoides, que es el conducto auditivo externo. Entonces, a partir de allí, como el conducto auditivo externo del lado contralateral está directamente encima del que está apoyado, o sea, en el mismo plano, nosotros, a partir de la visión que tenemos del meato auditivo externo, digamos, del lado contralateral, a donde va a emerger el rayo, es nuestra referencia para saber dónde está ubicado el que tenemos apoyando. Entonces, a partir de eso, nosotros hacemos de que, digamos, normalmente lo que hacemos es colocar una referencia, una lapicera, una moneda, una llave, lo que tengamos a mano sobre la mesa de yacimiento a la altura del conducto auditivo externo que estamos viendo. Entonces, lo dejamos apoyado ahí y después, una vez que angulamos el rayo 30 grados en sentido caudal, empezamos a trasladar digamos, la columna, donde está el tubo, hasta que la transversal coincida con esa marca que hemos colocado directamente sobre la mesa de yacimiento. Entonces, a partir de ese momento, ya sabemos que el rayo está emergiendo en la zona. Centramos el chasis, que normalmente es un 18 por 24, lo colocamos normalmente en sentido longitudinal, de la misma forma que siempre acomodamos los chasis, haciendo que coincida la mitad del chasis con este haz transversal de referencia, y la imagen que vamos a obtener es esta, que tiene las mismas características que la misma visión, digamos, que la que teníamos en la ATM particular, pero como ahora, digamos, la técnica fue creada no para ver ATM, sino para ver mastoides, entonces el autor, digamos, dentro de la programación de esta técnica, aconseja rebatir el pabellón de la oreja. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Con una mastoides totalmente liberada, sin ninguna imagen sobre ella, y es muchas veces, para poder diferenciar si esta imagen corresponde a una ATM o corresponde a una Schuller 1, entonces lo primero que hacemos es ver dónde está el pabellón de la oreja. Si está superpuesto con la mastoides, decimos, no, esta es una técnica de ATM. Si por el contrario se encuentra, digamos, en una posición fuera de la mastoides, decimos, esto es una Schuller 1. Pero ambas técnicas nos sirven, en realidad nos dan una imagen casi igual. Y nos vamos a encontrar siempre con la mastoides en la región más posterior del cráneo, con el meato auditivo externo y con la ATM por delante. Siempre va a estar igual. ¿Alguna duda? No sé si continúo entonces. Aquí estamos viendo, perdón. No, que no había dudas, gracias. Bueno, querida. Bueno, aquí estamos viendo también con un paciente para que ustedes vean esto de que cómo queda, digamos, acomodada la cabeza, como si hiciéramos un cráneo lateral. Se ha señalado con una línea de puntos que pasa a través del meato auditivo externo, del lado contralateral. Entonces, de esa forma,
es para que ustedes más o menos tengan en cuenta dónde está apoyado el del sector que estamos en estudio. Que a ese vamos a hacer la radiografía, o sea, donde está emergiendo el rayo, no del que vemos. O sea, no hacemos nada de lo que vemos, sino que el disparo va a ser para obtener la visualización de este, que está cercano a la mesa de yacimiento. Y están viendo también cómo, de alguna manera, el rayo central ingresa con una angulación caudal para poder emerger en la zona de estudio. Aquí tienen otra. Son de las más complicadas para observar estas radiografías, de las más complicadas. Por eso, de alguna manera, siempre, digamos, como que les aconsejo, busquen la guía que tengan, busquen de alguna manera cómo encontrar el meato auditivo externo, que es lo más fácil de distinguir, y a partir de allí, hacia un extremo, digamos, voy a encontrar la mastoides, y desde ese meato auditivo externo hacia el otro lado, siempre va a aparecer la ATM. ATM, por supuesto, está más cercana a la región facial. Esto es la órbita. Entonces, se supone que si estuviera, digamos, la marca, la demarcación, me encontraría con un paciente que está mirando la marca, por lo tanto, lo que estoy viendo de mastoides, de conducto auditivo externo y de ATM corresponde al lado izquierdo, porque esa es la regla, así se dice. Bueno, acá desde una vista lateral, para que vean cómo de alguna manera sucede lo mismo de lo que yo les decía, para que ustedes vean cómo es la dirección del rayo y cómo vamos a poder observar cómo está emergiendo o el punto de emergencia de este rayo central. Aquí tenemos de un lado y del otro, o sea que cada vez que nosotros hacemos una radiografía de esta, nos vamos a encontrar que no tenemos una imagen bilateral comparativa, o sea, estamos viendo un lado a la vez. Entonces cuando nos piden ATM en forma bilateral, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, acomodar al paciente para apoyar un lado y después apoyar del otro lado para obtener la otra zona, la zona opuesta. Esta es una radiografía comparativa, un par radiográfico comparativo de ATM o de mastoides. Todo, vuelvo a repetir, va a depender de dónde encontremos el pabellón de la oreja, que realmente acá en esta intento, pero no lo veo muy bien. Pero hay imágenes que se ven claramente. Bueno, habiendo visto cómo se hace esta técnica de Schuller 1, lo próximo que vamos a ver es cómo vamos a hacer esta técnica para ver el macizo facial y en realidad, más que nada, la zona de las órbitas. Es otra de las técnicas que corresponden a las técnicas que nosotros denominamos mento-naso-placa. Ya vimos dos técnicas de ellas, vimos la Water-Waldron y vimos la Blondeau. Y ahora vamos a ver la real mento-naso-placa, porque en esta posición sí se apoya ambas estructuras, o sea, la punta de la nariz y la sínfisis mentoniana. Las dos estructuras se apoyan completamente. ¿Para qué me sirve esto? Entonces, es para ver las órbitas, por sobre todo. La mejor forma de ver órbitas de frente y, por supuesto, tenemos su par radiográfico, que es las órbitas de perfil, que es
como una radiografía de cráneo lateral, pero en vez de que el rayo incida en el punto específico de lo que nosotros utilizamos para ver un cráneo lateral, lo que se hace normalmente es que pase cercano a la zona de estudio. En este caso, el punto anatómico que tenemos más cercano a las órbitas de referencia es la comisura palpebral externa. Entonces, allí es donde va a pasar el rayo, va a incidir el rayo para ver estas órbitas de perfil. Órbitas de perfil que por la ubicación del paciente quedan como superpuestas. No es que nosotros vamos a ver una sola órbita, porque cuando acomodamos el paciente para hacer un cráneo lateral y el plano medio sagittal queda paralelo al plano de apoyo, automáticamente todo lo que es bilateral queda superpuesto, a la misma altura se ve. Bueno, entonces, vamos a empezar por las órbitas de frente, técnica que se denomina Mahoney. Entonces, al igual que las que vimos anteriormente, en este caso, esta técnica, hacemos que el paciente, la podemos hacer sentado, la podemos hacer de cúbito, la podemos hacer de pie. Como la utilidad principal no es para ver senos. ¿Se acuerdan que cuando vimos Water dijimos, bueno, se puede hacer en todas las posiciones, pero la más aconsejable es hacerla sentada o de pie? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si hay algún traumatismo y se rompe el seno maxilar, se junta líquido, se junta sangre, y eso va a hacer de que estando en posición sentado de pie, nosotros podemos ver lo que se denomina el famoso nivel hidroaéreo. Aquí teóricamente estaríamos viendo estructura ósea plena, o sea, es para ver órbitas, dice la teoría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este sentido? Muchas veces esta órbita tiene comunicación directa con el seno maxilar. Entonces, también, a pesar de que no estaría indicado, es aconsejable hacerla sentado de pie, porque muchas veces cuando se fractura la órbita, sobre todo el piso de la órbita, puede haber un sangrado y ese sangrado se conecta o llega directamente a ese seno maxilar. Entonces, también se aconseja hacerlo sentado de pie. La teoría que nos dice entonces que vamos a, es una radiografía con proyección póstero-anterior, y se le va a pedir al paciente que apoye la frente y la nariz. Como están viendo ustedes, aquí los dos puntos anatómicos se apoyan completamente, y en el caso del rayo central lo va a hacer en forma perpendicular, emergiendo en el punto más cercano de estas órbitas, que es lo que estamos queriendo radiografiar, que es la zona del nacio. Entonces, allí va a emerger el rayo, en la zona del nacio. Aquí ustedes están viendo, de alguna manera, cómo ven directamente cómo está apoyada la nariz y el mentón, y la teoría dice que en este caso, por apoyar completamente la nariz y el mentón, el plano meatorbitario va a quedar con una angulación de 35 grados con respecto al plano de apoyo. Este sería el plano de apoyo, esto es el plano meatorbitario, y esto queda con una angulación de 35 grados. Es de las mentonazoplacas donde el plano meatorbitario queda con menor angulación, porque volvamos a recordar
que la Water-Waldron decía que el planometro orbitario, por separar la nariz 1 centímetro, 1,5 centímetros, nos quedaba a 37 grados, y en la Blondeau, por inclusive separar mucho más la nariz debido de que pedíamos al paciente que abriera la boca, el planometro orbitario nos quedaba a 50 grados. O sea, dentro de estas técnicas mento-nasoplaca, esta Mahoney es donde el planometro sagital nos queda con una angulación mucho menor con respecto a las anteriores. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Bien. Tengo esta otra que es lo mismo, no vamos a perder el tiempo, y acá se las presento. Y les voy a dar 30 segundos, ¿sí? Para que ustedes miren y me digan qué diferencia pueden o encuentran con respecto a las otras técnicas que habíamos visto. Los dejo pensando 30 segundos. ¿Que los peñascos están dentro del seno maxilar? Perfecto, perfecto. Bueno, aguárdenme un minuto que ya continúo con ustedes. Voy a apagar un poquito el micrófono y estoy con ustedes en 30 segundos. Aguárdenme un minuto. Perdón, es que justo mi hijo sale de trabajar y él está ya en la universidad porque hace tarea administrativa y bueno, le estoy indicando para que vaya a tomar el colectivo porque si no se le pasa. Bueno, como dijo una de ustedes, perfecto la distinción. Los peñascos están dentro de la órbita. Dentro del seno maxilar. Entonces, no me importa que estén dentro del seno maxilar, porque ahora no es técnica para ver el seno maxilar. Entonces, ahí está la gran diferencia entre una Mahoney, que es esta técnica que estamos viendo, que a simple vista parece una Water, pero no, con respecto a esta última, esta Water, donde la teoría dice que los peñascos deben estar por debajo del seno maxilar. Por eso ese planometro orbitario se angula un poquito más y en vez de estar en 35 está en 37 grados. Para darle la posibilidad, cuando nosotros llevamos la cabeza más atrás, a que los peñascos desciendan lo suficiente para que no se interpongan dentro del seno maxilar. Esa es la gran, digamos, diferencia que tenemos y que cada vez que veamos una técnica de estas de mento-nasoplaca, nosotros lo primero que vamos a hacer es buscar la ubicación del peñasco. A partir de allí es que nos va a dar la idea de qué técnica en realidad, a qué técnica pertenece la imagen que estamos observando. Donde veamos el peñasco es, digamos, la referencia de decir, esto es una Mahoney, esto es una Water o esto es una Blondeau.
¿Quedó claro el tema? Sí, profe. Perfecto, nadie tiene dudas. Bueno, con esta técnica, me voy a detener un ratito, con esta técnica de Mahoney, si bien es para ver estructura ósea propiamente dicha, como la estamos viendo aquí, se ve en forma lo más frontal posible el reborde de las órbitas, es la posición que utilizamos también para ver cuerpos extraños dentro del globo ocular. Saben que por muchísimas causas puede existir que el globo ocular sea penetrado por algo. Los metalúrgicos siempre es por una viruta, qué sé yo, los albañiles puede ser por una arenita, bueno, por un montón de causas. O sea, hay muchas profesiones que pueden verse afectadas y también hay lesiones. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer radiografías para determinar un balín metido dentro del globo ocular para ver, digamos, la ubicación perfecta. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, la teoría dice, aquí estamos viendo cómo de alguna manera en el traumatismo ingresa algún cuerpo extraño sobre el globo ocular y cómo nosotros podemos a partir de esta posición y del movimiento que vamos a pedir al paciente del globo ocular, poder demostrar cuál es digamos, el grado de profundidad con que ha penetrado ese cuerpo extraño. Porque una vez que penetra dentro del globo ocular no se puede ver. Pero no, con una visión únicamente de frente, digamos, con un solo movimiento del globo ocular, no nos permite diferenciar, porque no podemos ver en profundidad. Estamos viendo si ese cuerpo extraño está en el medio del globo ocular, está en un lateral, está cerca de la nariz, está cerca de la oreja, digamos, en la parte externa, la medial o la lateral, pero no sabemos hasta dónde, hasta qué profundidad ha ingresado. Puede estar en la región anterior, en la región medial o en la región posterior de ese globo ocular. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero que se hace es que el paciente de alguna manera se apoye como si fuese una Mahoney. Una vez que se hizo eso, se hacen normalmente 2 tomas radiográficas. Una donde el paciente se supone que le digamos, o sea, le tenemos que indicar de que él como que mire de frente. Esa sería la primera toma radiográfica, que en realidad allí esa toma tiene la posibilidad de demostrar si ese cuerpo extraño ha quedado región medial, región central o región lateral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo cuando digo medial, central o lateral? O sea, hacia la nariz, en el medio del globo ocular o hacia la comisura palpebral externa. Entonces, una vez que se hace esa radiografía, se acomoda nuevamente el paciente y ahora se le va a pedir al paciente que intente mirar hacia un extremo, o sea, a la derecha lo máximo que pueda o hacia la izquierda. Cualquiera de los 2 movimientos extremos, digamos, de mirada hacia un lado o hacia el otro, nos van a dar una posición de ese cuerpo extraño que nos va a permitir determinar allí en qué ubicación en sentido de profundidad está. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría nos dice, por ejemplo, nosotros sabemos a dónde va a mirar el paciente porque le hemos dado la indicación. Entonces, imaginémonos que lo estamos haciendo en forma práctica. Le hice la primera radiografía al paciente donde miraba solamente para adelante, la revelé
le estoy haciendo la segunda toma y a partir de allí le digo, señor o señora, quien sea mi paciente, mire hacia el lado derecho, lo máximo que pueda. ¿Con los dos ojos? Me va a decir el paciente, con los dos ojos. Tiene que mirar hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué va a suceder si mira hacia el lado derecho? Si ese cuerpo extraño está en una región, digamos, más bien anterior, o sea, cerca de lo que estoy viendo como ojo, como globo ocular, o sea, la región anterior, cuando el paciente mire hacia la derecha, también ese cuerpo extraño se va a trasladar a la derecha. Si por el contrario, en vez de estar en la región posterior, está en la región anterior, está en la región posterior, o sea, totalmente atrás del globo ocular, entonces, con esa mirada extrema hacia el lado derecho, ese cuerpo extraño se va a trasladar al otro lado, o sea, al lado izquierdo. ¿Qué implica con esto? Que si no se mueve, quiere decir que está en el punto medial del globo ocular. ¿Quieren que lo vuelva a repetir o lo han entendido? Sí, profe, ¿puede repetir? Bueno, esto estaría ideal para que lo hiciera un dibujito en algún lado, pero para que ustedes más o menos entiendan. A ver, me voy a quedar... No, acá justo esta imagen es como si fuese una vista de perfil, ¿ven? Acá está el globo ocular y esto se supone que sería el seno maxilar. Por eso no tengo cómo. Pero bueno, voy a volverlo a explicar. Primer momento, hago una Mahoney con la mirada al frente del paciente. Esa primer toma radiográfica con la mirada al frente me permite determinar si ese cuerpo extraño que está dentro de la órbita está alojado en el punto medio de la órbita o hacia uno de los lados. Puede ser el lado medial o el lado lateral. Eso por un lado. ¿Cómo hago para demostrar cuál es el sentido de profundidad? ¿Hasta dónde ha penetrado en ese globo ocular? Con esta misma técnica, con la Mahoney, pero ahora ya pidiéndole al paciente que mire en forma extrema lo más que pueda, o sea, como queriendo mirar o hacia la derecha o hacia la izquierda. El ejemplo que les dije era, señor, mire hacia la derecha, lo más que pueda. Imagínense que me quieren mirar a mí y estoy a su derecha, o sea, gire su vista completamente. Ahí le hago el disparo. Entonces, cuando yo revele la radiografía, me voy a encontrar que si ese cuerpo extraño, que ya lo había visto en un primer momento, con la primera técnica, en una posición, cambió de posición y se fue, o sea, se acomodó o caminó, como quien dice, o se trasladó, sería en realidad, hacia el mismo lado donde yo le pedí al paciente que mirara, ahí el médico confirma que ese cuerpo extraño está en una parte anterior al globo ocular. Pero por el contrario, si ese cuerpo extraño se traslada en sentido inverso al que miró el paciente, o sea, el paciente mira para la derecha, pero ese cuerpo extraño, cuando yo revele la radiografía que he obtenido con el paciente mirando extremadamente hacia la derecha, lo veo del lado, para el otro lado, para el lado izquierdo, digamos, del globo ocular, entonces quiere decir que el cuerpo extraño está en la región posterior. Y la última posibilidad es que no se mueva, ni para un lado ni para el otro. Entonces, ahí
se puede determinar de que está en el medio de la órbita. Ni para adelante ni para atrás. En el medio de la órbita. Entonces, con estas dos técnicas, con esta primera Mahoney con mirada al frente y con esta segunda Mahoney con mirada hacia uno de los laterales, entonces es que se puede de alguna manera demostrar cuál es la ubicación definitiva de ese cuerpo extraño dentro de la órbita, para ver si hay alguna posibilidad de extraerlo o qué se va a hacer. Pero nosotros la misión que tenemos es demostrar dónde está. ¿Ahora sí? Sí, profe. Bueno. No, esta es una tomografía que no. Encima tomografía lineal que ya no existe más. Para que vean lesiones, esto es en el piso de la órbita, diferentes lesiones que se pueden producir. Pero son más que nada patologías. Aquí, por el contrario, en vez de estar en el piso, está en la parte superior de la órbita y están viendo como una media luna negra. Eso generalmente se produce cuando se fractura la órbita y es como que entra aire. Entra aire. Entonces, generalmente se ven esas medias lunas negras que están viendo allí. Pero, digamos, es como para que ustedes tengan alguna referencia de lo que podemos observar con esta Mahoney. Bueno, ¿quedó alguna duda o podemos pasar a la siguiente? Parece que sí, pero podemos pasar porque nadie tiene nada. Entonces, en definitiva, para cerrar el tema, esta técnica de Mahoney, si bien existe, o sea, fue creada para poder observar lesiones propias de la estructura ósea órbita, también la utilizamos con estos pequeños cambios para ver cuerpos extraños dentro del globo ocular. Bien, y la próxima técnica que vamos a ver es la técnica de Town, que creo que es la técnica que vimos al comienzo, de las primeras técnicas que vimos como referencia, como el nombre de técnica de Town. Bien, esta técnica de Town es una técnica que corresponde a las radiografías de cráneo bilaterales, o sea que tenemos visión de frente. Que a ver si se recuerdan, cuando comenzamos a ver, teníamos tres técnicas panorámicas, que el par radiográfico, o sea, las dos principales era el frente y el perfil de cráneo, pero que muchas veces existía una tercera técnica de estas panorámicas que nos daba la posibilidad de observar una parte de este cráneo con vista de frente que no lo podíamos, digamos, demostrar con el cráneo de frente que conocemos. Ni el PA ni el AP nos permiten ver la región más basal del occipital, con vista de frente, en un cráneo. Con vista de perfil, sí, lo podemos ver al occipital. O sea, con la técnica de perfil lo podemos ver. Pero con la técnica de frente, propiamente dicho, no vemos el occipital. Entonces, existe esta técnica, que es la técnica de Town, que en realidad se la conoce como, no de frente, sino como es semiaxial de cráneo. Así se la conoce, digamos, en la bibliografía. Porque no tenemos una visión completamente axial, desde una vista axial, pero es intermedia, por eso se llama semiaxial. ¿Cómo acomodamos al paciente? Como un cráneo de frente a P. Así, como si hiciéramos un cráneo. Pero, ¿por qué se transforma
en una técnica de Town y deja de ser un cráneo de frente? Porque el rayo central lo angulamos 30 grados en sentido caudal y la teoría dice que el haz transversal va a pasar por el conducto auditivo externo. ¿Cuál es la utilidad de esta técnica? Para ver la calota craneal, pero más particularmente para ver esto, el compartimiento posterior de la base del cráneo que está comprendido por la porción basilar del occipital, por el agujero magno, por el dorso de la silla turca. Por eso es lo que vamos a ver en esta técnica de Town. Vamos a ver entonces cómo se hace. Aquí estamos viendo al paciente ubicado de cúbito dorsal, se acomodó la cabeza como para hacer una radiografía de cráneo de frente y el rayo central, como lo estamos viendo aquí al tubo, se ha inclinado para que el rayo central vaya en sentido caudal y la teoría dice que debe pasar el haz transversal a la altura del conducto auditivo externo. Por supuesto, una gran angulación, 30 grados, es mucha angulación de las que nosotros trabajamos y seguramente va a seguir trasladando ese haz transversal hasta un sector en la mesa de yacimiento que lo podemos observar y eso es lo que vamos a hacer como punto referencial para centrar nuestro chasis, que va a ser un tamaño 24 por 30 en forma, no me sé la palabra, ¿cómo se pone un cráneo de frente? Longitudinal, así, en posición longitudinal el chasis. No es apaisado, es longitudinal. Una vez que se hizo eso, por supuesto debemos marcar la derecha del paciente, sí o sí, si no, no hay otra forma. Y cuando lleguemos a observar la radiografía que se ha obtenido, es muy, pero muy parecida a una que ya habíamos visto, que es la técnica de silla turca de frente. Y ustedes dirán, ¿por qué es parecida? Bueno, ¿cuál es el punto? El punto, digamos, común que tienen ambas es la dirección del rayo. Ahí ese es el punto de común. ¿Y por dónde pasa el rayo? En la parte medial. Vamos a hacer un poquito a retrotraernos cómo era esa técnica de silla turca de frente y voy a dejar esta imagen para que ustedes vayan viendo cuáles son las diferencias y cuál es lo que tenemos en común. En la técnica de silla turca de frente, la teoría decía de que el paciente estaba de cúbito ventral. Miren cómo está aquí. Parecen dos técnicas totalmente diferentes. Pero, ¿cómo se acomodan? Como un cráneo de frente, ambas. Una, el paciente en decúbito dorsal, la otra en decúbito ventral. La de silla turca de frente, decúbito ventral. Y acá viene el punto en común. En la técnica de silla turca de frente, él decía que el rayo iba con angulación cefálica de 25 grados, pasando por el conducto auditivo externo. Ese es el punto común de ambas. Porque la Town, dice que el rayo va con una angulación caudal de 30 grados, pasando por el conducto auditivo externo. O sea, ese conducto auditivo externo es en el punto donde ambas atraviesan a este cráneo en sentido diagonal.
Pero una decía que el rayo central iba con angulación cefálica de 25 y la otra dice que va con angulación caudal de 30. Y en realidad, como el punto común es el conducto auditivo externo, esos 25 o 30 grados hacen el mismo recorrido cuando atraviesan la cabeza del paciente. Es como que en esta TAM pareciera como que el rayo incide por la región anterior y emerge por la posterior de la cabeza. Y la técnica de silla turca ingresaba por la región posterior y emergía por la región anterior. Pero como las dos, ambas, pasan por el conducto auditivo externo, casi tienen el mismo recorrido. ¿Por qué digo casi? Porque una lo hace con 25 grados de angulación y la otra la hace con 30 grados de angulación. Esos 5 grados de diferencia que existen entre una y otra hace que esta estructura medial que tenemos aquí, que es el agujero occipital, lo que se vea en su interior es diferente. Es el único cambio que tenemos, por esos 5 grados, nada más. En la técnica de silla turca se veía como una imagen cuadrilátera dentro del agujero occipital. En cambio, en esta, que en vez de 25 son 30, son 5 grados más, dentro del agujero occipital, lo que vamos a ver, se ve, la característica dice que en la técnica de Town vamos a ver como una estructura de una V invertida. Así, como si fuese una V, pero en sentido invertido. ¿A qué corresponde esa imagen en V invertida? Al arco posterior del atlas. O sea que el rayo en su recorrido no solamente pasó por el agujero occipital, en la técnica de Town, lo esquivó a la silla turca, pero en su lugar pasó por el atlas, el arco posterior del atlas. Por eso es que ha quedado impactado dentro de ese agujero occipital. Y esto es lo que no tenemos que tener en cuenta para identificar si esto corresponde a una técnica de Town o una silla turca de frente, porque allí, dentro de ese agujero occipital, va a estar la diferencia de cómo se va a denominar una y otra. Por supuesto, como la técnica dice que es para ver parte del compartimiento posterior de la base del cráneo, entonces aquí lo tenemos representado a esa base del cráneo. Fosas cerebelosas y fosas cerebrales. O sea, estamos en plena visión de este hueso occipital que antes en un cráneo de frente no lo podemos ver porque no se ve el agujero occipital. ¿Se ha entendido? Sí, profe. ¿No Sí, profe. quedan dudas? Bueno. ¿Puedo continuar entonces? Sí, profe. Bueno. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta esto que estoy explicando ahora porque es muy importante. Parecieran imágenes, cuando nosotros las ponemos una al lado de la otra, parecieran que son la misma técnica. Y no sabemos diferenciar si es una Town o una silla turca. Si bien el procedimiento es completamente diferente entre una y otra, tienen muchos puntos en común que hacen que el resultado final, que es la radiografía que vamos a obtener, se parecen casi iguales. ¿Dónde está el casi? ¿Qué veo dentro del agujero occipital? En una veo la silla turca
y en otra veo el arco posterior del atlas. Bueno, acá la tienen, más bien descrita. Si quieren, se las dejo un segundito para que ustedes lo lean y continuamos. Bueno, visualización, entonces, allí vemos, dentro del agujero occipital, necesitamos ver la zona de el arco posterior. Perdón, me voy a ir a esta. Aquí están viendo esto de acomodar el paciente, cómo el rayo va a ingresar hacia la cabeza con angulación caudal de 30 grados. Aquí lo estamos viendo desde una visión frontal para que ustedes lo puedan ver desde otro punto de vista. Antes, en las primeras bibliografías de antaño, decía, y el rayo central ingresa por la raíz de los cabellos, del comienzo de los cabellos de la frente. Pero bueno, nos encontramos que hay mucha gente que no tiene cabello. Entonces ya se tuvo que modificar esa referencia. Por eso ahora la teoría dice que el rayo central pasa a través del conducto auditivo externo. O sea, pasa a la altura, perdón, no a través, a la altura del conducto auditivo externo. Aquí tienen radiografías, ¿ven? Nosotros le llamamos a esta imagen la cabeza de huevo, donde vemos como referencial el agujero occipital, los peñascos, ¿ven? Esos son los peñascos, vemos un poquito de la mastoide, pero sobre todo, digamos, la zona más específica diagnóstica es la zona del occipital, lo que vemos. Bueno, acá tenemos otra, no sé por qué están. Vamos con otras más. Y vamos con esta. Hoy vamos a terminar con esta. Otra técnica. Recién vimos que la Town se le conocía también como semiaxial de cráneo. O sea, hemos visto técnicas de frente, técnicas con vista de perfil. Acabamos de ver esta con técnica semiaxial que se llama. Y esta es la verdadera axial. O sea, la verdadera técnica axial para ver nuestro cráneo, nuestra cabeza. Se la conoce como la técnica de Hertz. La voy a poner aquí para que ustedes la tengan presente. Así se escribe H-I-R-T-Z, Hertz. También conocida, o sea, axial, submento vértex. Quiere decir que esos dos puntos anatómicos, desde un poquito por detrás de la sínfisis mentoniana, de eso es el submento, atraviesa desde allí el cráneo, o la cabeza sería en un sentido, hasta llegar en el otro extremo al vértex. El vértex, ¿se acuerdan que teníamos el punto anatómico que está interparietal? El más prominente en la región superior de nuestra cabeza. Bueno, entonces, esta es la técnica de Hertz, que es la técnica que utilizamos para ver esto, la base del cráneo. Es la técnica por referencia donde vemos todos los huesos unilaterales de nuestro cráneo, para verlos de frente. Es la única que podemos ver nuestros huesos unilaterales de frente. O sea, tenemos una visión desde el etmoides, el efenoides, y por delante un poquito del frontal, la porción escamosa del frontal, la porción, ay, no me sale la palabra. Bueno, la que forma el techo
de la órbita que la da el frontal, y por detrás, en la región más posterior, al occipital. Entonces, todo ese sector que conforma ese piso, esa base del cráneo donde se apoya nuestro cerebro, es lo que vamos a poder estudiar con esta técnica de Hirsch. Bien, posición muy incómoda para el paciente, bastante complicada para nosotros para obtener buenos resultados. Eso, por supuesto, por el grado de inclinación que tenemos de la cabeza. Es una radiografía donde necesitamos de la colaboración del paciente. No es una radiografía que se haga en urgencia de ninguna manera, por el grado extremo de movimiento que tenemos en la zona de las vértebras cervicales. Entonces, es una radiografía que generalmente hay varias especialidades que la pueden utilizar, desde el ORL, porque es la única técnica que nos permite ver todos los senos, no con visión de frente, no con visión de perfil, sino con visión axial, pero todos los senos de la cabeza. O sea, nosotros podemos tener referencia de los senos frontales, de los maxilares, de los etmoidales, del esfenoidal, de la mastoide, todos los vemos con esta técnica. Entonces, un especialista en ORL nos puede pedir un neurólogo esta técnica, porque es la técnica, digamos, donde nosotros podemos ver mucho los agujeros craneales por donde existe la comunicación de nuestra cabeza con el resto del cuerpo. Entonces, por allí pasan arterias, venas importantes, nervios. Entonces, también cuando sucede alguna cuestión que al especialista empiece a pensar de que puede ser producto por un daño de espacio, de agujero, que ofrece el hueso, hace que la estructura que atraviese ese agujero esté complicada. Entonces, también nos la puede pedir un neurólogo, nos la puede pedir muchas especialidades. ¿Cómo se hace? Bueno, como lo estamos viendo aquí, una de las formas es para mí, la mejor. Para mí, digamos, si bien podemos hacer de otra forma, pero para mí esta es la más estable, la que conseguimos mejor condiciones de acomodación del paciente y, por supuesto, mejor calidad en la visión de nuestra radiografía. La teoría dice que el paciente puede estar sentado, puede estar de pie o puede estar en decúbito. El paciente tiene que terminar, en definitiva, apoyando sobre el plano de apoyo, en cualquiera de las dos que hagamos erguidas, tanto sentada como de pie, la zona del vértex. Miren, eso es lo que tiene que apoyar. Entonces, por lo general, si está sentado, que para mí, vuelvo a repetir, es la más segura de todas, la silla que le otorgamos al paciente para que se siente, la trasladamos un poquito hacia adelante. O sea, no está a la misma altura que el potterbuki, sino un poco más adelante, unos 30 centímetros, 40 centímetros adelante del potterbuki. Una vez que le pedimos al paciente que se siente, entonces, por supuesto, acompañándolo, generalmente lo tomamos de los hombros, del tronco al paciente, sobre todo los hombros, le pedimos y lo acompañamos con la sujeción de nuestras manos y se le pide al paciente que termine, digamos, que apoye la parte alta de la cabeza. Por supuesto, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que guiar en este ejercicio de este movimiento que va a ser primero con el tronco del paciente, o sea, lo primero que empieza a incurvarse hacia atrás es el tronco del paciente y en definitiva termina apoyando la parte del vértex. Hay que hacerlo controlado, tranquilo, porque el paciente se puede golpear.
Muchas veces si el paciente está parado, se nos puede inclusive caer, porque hay inestabilidad, y el hecho de que inclinemos tanto la columna cervical, muchas veces cuando hay lesiones en la columna, podemos pinzar algún nervio y esto provoca que el paciente muchas veces se nos caiga, se nos desmaye y termine con una lesión peor de con la que se sospecha que tiene. Entonces, lo colocamos así y una vez que ha apoyado el vértex, como ustedes están viendo aquí, hacemos que el haz longitudinal del colimador pase o toque todos estos puntos anatómicos que tenemos de la cara. O sea, va a pasar por la sínfisis mentoniana, por el acanthium, por el nasio. O sea, lo vamos a ir viendo nosotros. Miren cómo ahí se está proyectando sobre el Potterbuki, cómo se está proyectando. Pareciera que sale por la nariz, pero en realidad no. Pero es para que ustedes vean cómo de alguna manera está tocando esos puntos anatómicos de la cara. Y también la referencial es que el haz transversal va a pasar por el conducto auditivo externo. O sea que el rayo central va a incidir en algún punto de nuestra región anterior del cuello, no decimos cuál es el punto, pero la referencia es que este haz transversal pasa por el conducto auditivo externo y aquí lo estamos viendo como sale en el Potterbuki. Por eso la teoría dice cómo se denomina también técnica Hirsch axial, submento, o sea que el rayo ingresa por debajo del mentón, submento vértex, y está emergiendo a la altura del vértex. Por eso también tiene esa otra denominación. Marcamos la derecha y hacemos el disparo. Aquí estamos viendo, aquí vamos a ver cómo, digamos, podemos llegar a hacer también esta técnica con el paciente en decúbito. Digamos, lo más importante que necesitamos es que la cabeza como que quede colgando para poder acceder a que el paciente apoye la zona del vértex. Entonces, es muy probable que tengamos que hacerlo al paciente que se apoye sobre algún taburete o sabemos hacer una pila de almohadones, algo que hace que eleve el tronco para que después deflexione la cabeza hasta que veamos que apoye la zona superior de la cabeza. El resto es igual. El haz longitudinal pasa por todo el plano mesegital, el haz transversal pasa por el conducto auditivo externo, la película que utilizamos es una 24×30, por supuesto no debemos olvidarnos de marcar la derecha del paciente porque si no estamos perdidos totalmente. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a encontrar con esta imagen que tenemos aquí. Esta imagen que de alguna manera nos está mostrando esto que yo recién les decía, las estructuras que corresponden a la formación de la base del cráneo. Si bien hay otras que están allí también, observables, pero por sobre todo, lo más importante de todo, bueno, empezamos desde la parte superior de la imagen para que ustedes vean. Teóricamente aquí tendríamos la referencial de lo que son los senos frontales. Esto sería la zona de los maxilares, para que ustedes más o menos tengan en cuenta, que recién les dije, se ven todos nuestros senos. Estos serían los etmoidales. Esta es la zona del seno esfenoidal. Y aquí tenemos en los laterales las mastoides. Por supuesto, si estas son las mastoides, estas zonas de estructura ósea importante son los peñascos. ¿Qué otra cosa distinguimos con claridad? Bueno, parte de la maxilar superior, parte del maxilar inferior. Y
El agujero occipital es la técnica que se ve por completo el agujero occipital en toda su dimensión, e inclusive dentro del agujero occipital, cuando está correctamente hecha la posición, vamos a ver la apófisis odontoides del axis. O sea, aparece como si fuese dentro del agujero, hay un dedo. Ese dedo, esa punta de dedo corresponde a la apófisis odontoides del occipital. Entonces, allí lo tenemos. Y esta es la técnica que también, aquí no tenemos una imagen clara, pero por ejemplo, en esta zona, cuando se ve una radiografía con más claridad, ustedes la pueden buscar por internet, las van a encontrar, se van a ver, que se va a ver la zona del agujero redondo menor, el agujero rajado, o sea, todos los agujeros que sirven de comunicación, que de paso aprovecho para decirles, señores, no se olviden de repasar esta parte, el redondo menor, el oval, el rajado anterior, el rajado posterior, todos los agujeros que nos permiten de vía de comunicación para las estructuras que atraviesan nuestra cabeza. Aquí estamos viendo, ven, con el paciente de pie, ven cómo de alguna manera el paciente ha tenido que hacer un paso largo hacia adelante para poder incurvar todo el tórax y llegar a apoyar. Esta es una paciente joven que lo puede hacer, pero cuidado, si tenemos un paciente adulto, es muy complicado por el hecho de que tenemos que llevar la cabeza muy para atrás. Esto hace que se complique y muchas veces aconsejamos que el paciente no esté de pie porque a mí, sobre todo, me ha pasado que el paciente se me ha desmayado. Entonces, que se desmaye estando sentado es una cosa, pero que se desmaye estando de pie ya no lo podemos contener y termina en el suelo con otro traumatismo el paciente. Aquí estamos viendo esto que recién les decía, cómo queda de alguna manera con esta deflexión, acá acompañada por las vértebras cervicales, y acá en la imagen que tenemos a la derecha, simplemente la vista común de la zona que vamos a obtener, digamos, con la imagen radiográfica. Aquí ven el agujero occipital, el oval, el redondo menor. Acá tenemos también la zona del efenoides, peñascos, etmoides, la zona del etmoides, arcada dental. Y esta técnica tiene otra utilidad más. ¿Qué nos sirve? Sobre todo cuando hay lesiones, la utilizamos muchísimo. Cuando hay lesiones de esto. Esto es el arco cigomático. O sea, tenemos una porción que le da el malar y otra que le da el temporal. Generalmente, cuando hay traumatismos en esa zona, es una zona muy débil, un puente óseo muy delicado que suele romperse. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos muchas técnicas que nos demuestren, que nos permitan ver con claridad una lesión en el arco cigomático. Entonces, la tenemos a esta Hirth, que ubicándolo al paciente, como dice la teoría, pero con un gran cambio donde los valores exponenciales que le vamos a dar son mucho más bajos que para hacer una radiografía de cráneo. Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer? Que toda la estructura principal ósea quede sin poder verse, porque no le damos la cantidad de radiación suficiente, o sea, la vamos a ver blanca, y dentro de esa mancha redonda blanca vamos a ver cómo sobresalen los arcos cigomáticos. Técnica que de alguna manera nos permite obtener una imagen comparativa, bilateral, de los arcos cigomáticos. Entonces el médico, a partir de comparar un lado y el otro, puede llegar a ver cuál es el que está lesionado. ¿Se ha entendido?
Sí, profe. Bueno, gente. Hasta acá vamos a llegar. Creo que terminamos la semana que viene. No sé si vamos a llegar a dar todo en el teórico columna cervical, pero bueno, si yo veo que no lo logramos, voy a dejar grabadas las clases, para que las vean en el aula virtual. Quédense tranquilos por eso, porque lo van a ver todo. Bueno, hasta acá terminamos hoy. Voy a detener la grabación. Ahora sí, bueno, era para avisarles por las dudas que no se preocupen, yo después voy a subir esta clase para que la vuelvan a ver de nuevo. Y nos vemos el martes que viene a la 1, y ya ahora espero en el aula que nos conecta siempre, al frente de la escuela. Chao, profe. Que les vaya bien, gracias por acompañarme.